Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuidado con el perro, hoy la cucha del Bobby. Canal 30, Televisión Digital Abierta, Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. El programa se va a enfocar hoy con el tema sur. ¿Cuántos sures podemos imaginar, buscar, encontrar? Sur, si nos acompañás, bueno, compartiremos la letra, el enfoque, la actitud poética, el vuelo reflexivo de autores de alto vuelo, ciertamente. Mario Benedetti, el sur también existe, que en el imaginario colectivo tiene forma de canción a través de la musicalización de Joan Manuel Serrat, pero la base, la génesis de la historia es un poema de Mario Benedetti. El sur también existe. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras. Con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe, con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, apartando lo inútil y usando lo que sirve con su fe veterana. El sur también existe. Con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta, con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así, entre todos, logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Mario Benedetti, el sur también existe. Buscamos con Nicolás Tolaba, si te parece ahora, Alito Vitale, para ir con un poema de María Elena Walsh, Viento Sur. No hay túnel que dure 100 años, mi vida. Mira cómo se arruga la tiniebla, la procesión de pálida se desbarranca, los funcionarios inauguran ruinas y vos y yo fundamos aires buenos.
¿Dónde estará la plata de mi río? Solo barro y olitas de mi nuez. En los camalotes cantan las sirenas, pero Ulises el camionero no las oye, solo escucha la radio. Llueve líquen en los decrépitos televisores. Buenas noches a todos. Mariposas y difuntos transmiten en cadena las cadenas. El cemento se cansa de ser cobija de la pampa. Por los baches asoma la luz mala. Resucitan cardos y maíces. Abren paso las luciérnagas curiosas que verán. Viento sur, olor a transparencia, silbo de la calandria, madrecita cantora del primer rayo de la aurora. La sopa de los pobres llega al centro y su vapor al reino de los cielos. Ventolina que barre tormentas, lavadero del alma, nos deja serenitos, reciclando la pena en vasto amor. Silbo de la calandria y vidalita de la esperanza. Darle cuerda al amanecer, empujar un poco al sol, al buen día meterlo en casa. Silba la calandria y nos sorprende en vela, amuchados, con ganas de seguir. Estación Claridad. Vamos llegando. El cordón de la vereda. La noche. Los amigos. Nostalgias. Dulzuras del alma. De pronto imaginamos a orillas de la medianoche que con Javier, que está en esa cámara, y Mati, que anda por allí, nos hemos perdido. ¿Qué podemos hacer, Mati, Javier? Y si buscamos la Cruz del Sur para guiarnos y saber hacia dónde debemos encarrilar nuestros pasos. Crux, la cruz, normalmente referida como la Cruz del Sur, para contrarrestar con la Cruz del Norte, es una de las famosas constelaciones modernas, a pesar de ser la más pequeña de las 88 que integran la esfera celeste. Según los imaginarios impuestos por la Unión Astronómica Internacional, la UAI, en 1930. Es útil para la orientación, ya que permite determinar el punto cardinal sur, prolongando 4 veces y media en línea recta el eje principal de la cruz, partiendo de su estrella más brillante, Acrux. El pie de la cruz se llega al polo sur celeste, el punto alrededor del cual gira en forma aparente la bóveda del cielo. Una vez hecha esta prolongación hasta bajar una vertical hacia la línea del horizonte, y allí se encuentra con bastante precisión el sur geográfico. Julio Cortázar, vos ves la Cruz del Sur. Vos ves la Cruz del Sur. Respirás el verano con su olor a duraznos. Y caminás de noche, mi pequeño fantasma silencioso, por ese Buenos Aires, por ese siempre mismo Buenos Aires, quizá la más querida. Me diste la intemperie, la leve sombra de tu mano pasando por mi cara. Me diste el frío, la distancia, el amargo café de medianoche entre mesas vacías.
Siempre empezó a llover en la mitad de la película. La flor que te llevé tenía una araña esperando entre los pétalos. Creo que lo sabías y que favoreciste la desgracia. Siempre olvidé el paraguas antes de ir a buscarte. El restaurante estaba lleno y voceaban la guerra en las esquinas. Fui una letra de tango para tu indiferente melodía. Julio Cortázar, Sur, esta noche en la cucha del Bobby de Cuidado con el Perro. ¿Qué otro Sur nos propone un encuentro ahora? Preludio para la Cruz del Sur, un poema de Horacio Ferrer. Dicen, la música de Astor Piazzolla, claro. Dicen que la Cruz del Sur, que es mujer y que es porteña, quedó un día embarazada, fecunda sus 4 estrellas. Y se cuenta, en Buenos Aires, que la cruz alumbró en tierra y que tuvo 4 hijas, lindas las 4, y tan hembras. Cada una con su luz vivió y amó a su manera. Las 4, por 4 rumbos, sembraron 4 leyendas. Una estrella entre los dientes y una cruz en la pollera, hijas de la Cruz del Sur. Madre Cruz, ¿qué ha sido de ellas? Una fue de Mataderos, del barrio de Piedrabuena. Trigueña, creció en invierno, tan romántica y tan rea, que le bailaban un tango los pechos tras la pechera. ¿Qué varón dejó en su boca llagas de mala ginebra? Cuando se fue, parecían 2 mariposas en guerras canyengueándole en la cara las ojeras. Las ojeras. Una estrella entre los dientes y una cruz en la pollera, hijas de la Cruz del Sur. Madre Cruz, ¿qué ha sido de ellas? Del barrio de Los Olivos, entre el río y las barreras, dicen que fue la segunda, la que creció en primavera. Era rubia y estudiante de filosofía y letras, y le andaban las gaviotas chequeándole la tristeza. Enamoró a un pescador, y en una tarde de aquellas fueron los 2 río adentro, fueron los 2 muerte afuera. Una estrella entre los dientes y una cruz en la pollera, hijas de la Cruz del Sur. Madre Cruz, ¿qué ha sido de ellas? La tercera de Barracas, Santo Domingo y Madera, tenía el pelo tostado del verano en que naciera. Cuentan que andaba vestida de pólvora y de banderas, que fabricaba estandartes, pelirroja y guerrillera. Dicen que amó a un anarquista soñador del año 30 y que una noche muy zurda cayó con las balas puestas. Una estrella entre los dientes y una cruz en la pollera, hijas de la Cruz del Sur. Madre Cruz, ¿qué ha sido de ellas? Nació en otoño la 4 por Pueyrredón y Las Heras. Le quedó el pelo cenizo y los días con pereza. Cuentan que amó hasta dolerse, que su beso era una fiesta melancólica. Lo dicen los poetas. Los poetas. Su amor se llenó de lluvia y su whisky de hojas secas. Ya la nombran las campanas del Pilar por Recoleta.
Cada una con su luz vivió y amó a su manera. Las 4 por 4 rumbos sembraron estas leyendas. Una estrella entre los dientes y una cruz en la pollera, hijas de la Cruz del Sur. Madre Cruz, ¿qué ha sido de ellas? You're so very special, but I'm a creep. Michel de Montaigne. La palabra es mitad de quien la pronuncia. I don't belong here. Mitad de quien la escucha. Cuidado con el perro. I want a perfect body. El Bobby, nuestro perro real o imaginario, no lo sabemos todavía, nos recuerda la película de Pino Solanas, Sur, para traerla o traer un tema de esa película a nuestro programa que está enfocando justamente este sur, aquel otro sur. Sur, la letra de Fernando Pino Solanas, la música de Astor Piazzolla. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur, como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur, como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur, sur, te quiero. Vuelvo al sur como se vuelve al primer amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur, como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur. Te quiero, sur. Te quiero, sur. Vuelvo al sur de Solana, si es inevitable, en nuestro programa de hoy, no convocar a Homero Manzi con su clásico tango del año 1948, Sur. La música, naturalmente, de Aníbal Troilo. Sur, de Aníbal Troilo y Homero Manzi. San Juan y Boedo Antigua, y todo el cielo. Pompeya, y más allá, la inundación. Estamos esperando un cachitito la música para ir viendo si podemos ir ahí. Tu melena de novia en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa. Tu casa, tu vereda y el zanjón. Y el perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón.
sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé. Nostalgias de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre de barrios que han cambiado y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Ya lo sé. Sur. La piel de la noche, la sensibilidad compartida aquí con Javier, con Mati, con Nicolás, con Romina, con Edu. El primer bloque fue dedicado por Romina, nuestra productora, a nuestro director, el europeo del norte-sur, sur-norte, el español como el protagonista de la película Titanic, Eduardo Vidal. ¿Ah? Nos preguntamos qué impresión tiene viviendo en Mendoza una persona del norte, del sur del norte, respecto de nosotros, que somos más del sur respecto del sur de él en el norte. Está para verlo así. Le preguntaron alguna vez a Jorge Luis Borges cuál era, según su consideración, su mejor poema, y contestó Borges en Límites. Creo que es mi mejor poema, o por lo menos no sabe uno si tenía esas coqueterías Borges o una humildad extrañísima para su nivel cultural y su nivel poético. ¿Acaso, por lo menos el menos malo, Límites? Le preguntaron a Borges también cuál considera Jorge Luis Borges su mejor cuento, y contestó Jorge Luis: ¿acaso sea El Sur? El Sur, un cuento de Jorge Luis Borges. Seguimos con la imaginación. El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dallmann y era pastor de la iglesia evangélica. En 1939, uno de sus nietos, Juan Dallmann, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, del 2 de Infantería de Línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por los indios de Catriel. En la discordia de sus dos linajes, Juan Dallmann, tal vez a impulso de la sangre germánica, eligió el de ese antepasado romántico,
o de muerte romántica. Un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofas del Martín Fierro, los años, el desgano y la soledad fomentaron ese criollismo algo voluntario pero nunca ostentoso. A costa de algunas privaciones, Dalman había logrado salvar el casco de una estancia en el sur, que fue de Los Flores. Una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmesí. Las tareas y acaso la indolencia lo retenían en la ciudad. Verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa estaba esperándolo en un sitio preciso de la llanura. En los últimos días de febrero de 1939, algo le aconteció. Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dalman había conseguido esa tarde un ejemplar descabalado de Las Mil y Una Noches de Weil. Ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente. Un murciélago, un pájaro. En la cara de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror. Y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le habría hecho esa herida. Dalman logró dormir, pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. La fiebre lo gastó y las ilustraciones de Las Mil y Una Noches sirvieron para decorar pesadillas. Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa le repetían que lo hallaban muy bien. Dalman los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. 8 días pasaron, como 8 siglos. Una tarde, el médico habitual se presentó con un médico nuevo y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador porque era indispensable sacarle una radiografía. Dalman, en el coche de plaza que los llevó, pensó que en una habitación que no fuera la suya podría al fin dormir. Se sintió feliz y conversador. En cuanto llegó, lo desvistieron. Le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo, lo auscultaron y un hombre enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Se despertó con náuseas, vendado en una celda que tenía algo de pozo, y en los días y noches que siguieron a la operación pudo entender que apenas había estado, hasta entonces, en un arrabal del infierno. El hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura. En esos días, Dalman minuciosamente se odió. Odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara. Sufrió con estoicismo las curaciones que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, Dalman se echó a llorar.
condolido de su destino. Las miserias físicas y la incesante previsión de las malas noches no le habían dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte. Otro día, el cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que muy pronto podría ir a convalecer a la estancia. Increíblemente, el día prometido llegó. A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Dalman había llegado al sanatorio en un coche de plaza y ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitución. La primera frescura del otoño, después de la opresión del verano, era como un símbolo natural de su destino rescatado de la muerte y la fiebre. La ciudad, a las 7 de la mañana, no había perdido ese aire de casa vieja que le infunde la noche. Las calles eran como largos zaguanes, las plazas como patios. Dalman la reconocía con felicidad y con un principio de vértigo. Unos segundos antes de que las registraran sus ojos, recordaba las esquinas, las carteleras, las modestas diferencias de Buenos Aires. En la luz amarilla del nuevo día, todas las cosas regresaban a él. Nadie ignora que el sur empieza del otro lado de Rivadavia. Dalman solía repetir que ello no es una convención y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Desde el coche buscaba entre la nueva edificación la ventana de rejas, el llamador, el arco de la puerta, el zaguán, el último patio. En el hall de la estación advirtió que faltaban 30 minutos. Recordó bruscamente que en un café de la calle Brasil, a pocos metros de la casa de Irigoyen, había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente. Una divinidad desdeñosa, como una divinidad. Entró Dalman. Ahí estaba el gato, dormido. Pidió una taza de café, la endulzó lentamente, la probó, y ese placer le había sido vedado en la clínica. Y pensó, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal en la actualidad, en la eternidad del instante. A lo largo del penúltimo andén, el tren esperaba. Dalman recorrió los vagones y dio con uno casi vacío. Acomodó en la red la valija. Cuando los coches arrancaron, la abrió y sacó, tras alguna vacilación, el primer tomo de las 1001 noches. Viajar con este libro, tan vinculado a la historia de su desdicha, era una afirmación de que esa desdicha había sido anulada y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal. A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios. Cada visión y luego la de jardines y quintas demoraron el principio de la lectura. La verdad es que Dalman leyó poco. La montaña de piedra, imán y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, ¿quién lo niega?, maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser. La felicidad lo distraía de Sherazade y de sus milagros superfluos. Dalman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir.
El almuerzo, con el caldo servido en boles de metal reluciente, como en los ya remotos veraneos de la niñez, fue otro goce tranquilo y agradecido. Mañana me despertaré en la estancia, pensaba. Y era como si a un tiempo fuera dos hombres, el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro, encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Vio casas de ladrillo sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando pasar los trenes, vio jinetes en los terrosos caminos, vio zanjas y lagunas y hacienda, vio largas nubes luminosas que parecían de mármol, y todas esas cosas eran casuales, como sueños de la llanura. También creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar porque su directo conocimiento de la campaña era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario. Alguna vez durmió y en sueños estaba el ímpetu del tren. Ya el blanco sol intolerable de las 12 del día era el sol amarillo que precede el anochecer y no tardaría en ser rojo. También el coche era distinto. No era el que fue en Constitución al dejar el andén. La llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado. Afuera, la móvil sombra del vagón se alargaba hacia el horizonte. No turbaban la tierra elemental ni poblaciones ni otros signos humanos. Todo era vasto, pero al mismo tiempo era íntimo y de alguna manera secreto. En el campo, desaforado, a veces no había otra cosa que un toro. La soledad era perfecta y tal vez hostil. Y Dalman pudo sospechar que viajaba al pasado y no al sur. De esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector, que al ver su boleto le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de siempre, sino en otra, un poco anterior y apenas conocida por Dalman. El hombre añadió una explicación que Dalman no trató de entender ni siquiera de oír, porque el mecanismo de los hechos no le importaba. El tren laboriosamente se detuvo casi en medio del campo. Del otro lado de las vías quedaba la estación, que era poco más que un andén con un cobertizo. Ningún vehículo tenían, pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio y que le indicó que estaba a unas 10, 12 cuadras. Dalman aceptó la caminata como una pequeña aventura. Ya se había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas, Dalman caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trébol. El almacén alguna vez había sido punzó, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Algo en su pobre arquitectura le recordó un grabado en acero, acaso de una vieja edición de Pablo y Virginia. Atados al palenque había unos caballos. Dalman, adentro, creyó reconocer al patrón. Luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. El hombre, oído el caso, dijo que le haría atar la jardinera, para agregar
Otro hecho aquel día, y para llenar ese tiempo, Dalman resolvió comer en el almacén. En una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones, en los que Dalman al principio no se fijó. En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba, inmóvil como una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico y reseco. Y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Dalman registró con satisfacción la vincha, el poncho de bayeta, el largo chiripá y la bota de potro, y se dijo, rememorando inútiles discusiones con gente de los partidos del norte o con entrerrianos, que gauchos de esos ya no quedan más que en el sur. Dalman se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro. El patrón le trajo sardinas y después carne asada. Dalman las empujó con unos vasos de vino tinto. Ocioso, paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soñolienta. La lámpara de querosén pendía de uno de los tirantes. Los parroquianos de la otra mesa eran tres. Dos parecían peones de chacra, otro, de rasgos achinados y torpes, bebía con el chambergo puesto. Dalman, de pronto, sintió un leve roce en la cara. Junto al vaso ordinario de vidrio turbio, sobre una de las rayas del mantel, había una bolita de miga. Eso era todo, pero alguien se la había tirado. Los de la otra mesa parecían ajenos a él. Dalman, perplejo, decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de Las Mil y Una Noches como para tapar la realidad. Otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos y esta vez los peones se rieron. Dalman se dijo que no estaba asustado, pero que sería un disparate que él, un convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa. Resolvió salir. Ya estaba de pie cuando el patrón se le acercó y lo exhortó con voz alarmada. Señor Dalman, no les haga caso a esos mozos, y están medio alegres. Dalman no se extrañó de que el otro ahora lo conociera, pero sintió que estas palabras conciliatorias agravaban, de hecho, la situación. Antes, la provocación de los peones era una cara accidental, casi a nadie. Ahora iba contra él y contra su nombre, y lo sabrían los vecinos. Dalman hizo a un lado al patrón, se enfrentó a los peones y les preguntó qué andaban buscando. El compadrito de la cara achinada se paró tambaleándose. A un paso de Juan Dalman lo injurió a gritos, como si estuviera muy lejos. Jugaba a exagerar su borrachera. Y esa exageración era otra ferocidad y una burla. Entre malas palabras y obscenidades, tiró al aire un largo cuchillo, lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dalman a pelear. El patrón objetó con trémula voz que Dalman estaba desarmado. En ese punto, algo imposible ocurrió. Desde un rincón, el viejo gaucho estático
en el que Dalman vio una cifra del sur que era suyo, le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que el arma, en su mano torpe, no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba con el filo para adentro. No hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas, pensó. Vamos saliendo, dijo el otro. Salieron. Y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta. En la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja, sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar. Y sale a la llanura. Gracias por acompañarnos. Cuidado con el perro.